Gente hermosa, hola en el mundo, en el ciberespacio. Hoy transmitiendo para la Rolotopía estamos con una persona maravillosa que es Joan Manuel, nuestro querido doctor. Para los muchachos, para los jóvenes que se están metiendo en los procesos de los consejos locales de juventud, les spoileo un poquitico la película. Este muchacho fue consejero local de juventud en Kennedy. Hoy en día es una persona que goza de una reputación más que merecida por sus pensamientos científicos alrededor de el pensamiento sistémico complejo, que es lo que yo quiero poner sobre la mesa en este debate de los privilegios de la mirada y el papel del arte como mediador de sentidos en los escenarios académicos de nuestra querida localidad y nuestro sur vibrante capitalino. Joan, espero que tengamos unos minutos maravillosos en este espacio, unos minutos maravillosos en donde nos va a aterrizar algo que a veces sentimos que es muy difícil, que no, eso es para los especialistas. Entonces Joan nos va a demostrar que es algo que podemos manejar todos si le ponemos 5 de pilera. Y además con una sorpresa especial, estamos aquí con instrumentos musicales porque esto tiene que ver con la magia y la fantasía del arte. No solo con fórmulas matemáticas que entienden solo los matemáticos, los aventureros de esa forma del pensamiento, sino que hay detrás de esto también esa búsqueda de la armonía, ¿no? Detrás de la cual están los artistas. Entonces, pues, no más preámbulos, los dejo aquí en compañía de mi querido amigo. Muchísimas gracias. Aplausos, bravo. Quiero empezar aquí cruzando un acorde. A ver. Y comentar un poquito sobre la magia que tiene la música y todo lo que tiene que ver con sistemas complejos. Lo primero, cuando uno habla de sistemas complejos, es que uno habla de conjuntos que interactúan juntos. Y entonces, esa es la definición de sistema, ¿no? Es un conjunto de elementos en interacción. Esta primera parte es importante porque a nosotros nos han educado de otra forma, Raúl. A nosotros nos han educado creyendo que somos el centro del mundo. Creo que tenemos la generación de personas más egocéntricas de toda la historia de la humanidad. Nos creemos que somos el ombligo del mundo, pero lo que es curioso es que a pesar de que sí, efectivamente eres una persona muy especial, seguramente maravillosa, llena de una cantidad de promesas y posibilidades y etcétera, lo cierto es que nosotros no estamos solos. Nosotros estamos vinculados e interactuando con un conjunto de personas y con un conjunto de otros elementos que no podemos identificar como personales. Por ejemplo, con nuestras mascotas, con las plantas, con el aire, pero luego también en la vía, cuando manejamos la bicicleta, el carro, la motocicleta, estamos interactuando con otros, en el colegio, pero también en el trabajo, estamos interactuando con personas. Todo el tiempo estamos interactuando y eso nos lleva directamente a una vaina que, pues, por definición sería absolutamente natural. Los seres humanos formamos parte de sistemas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos elementos dentro de un sistema, dentro de un conjunto, un entramado de relaciones unos con los otros. Entonces vivimos en sistemas. Luego hay unos sistemas en particular que son los sistemas que se llaman sistemas complejos. Los sistemas complejos tienen unas ciertas características, o sea, en el conjunto de todos los sistemas, piensa en un conjunto donde hay muchos sistemas, hay un conjunto más pequeñito que se llaman los sistemas complejos. Y los sistemas complejos son aquellos que al menos tienen 5 características, de acuerdo con autores, eso depende de quién es el que lo aproxima a uno. El primero son interacciones. Entonces uno dice, bueno, pues todos los sistemas tienen interacciones. Entonces dice uno, cuidado, porque yo puedo definir sistemas de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo definir un sistema en el que yo digo, definamos la relación, ¿no? Entonces los elementos somos tú y yo, y por la relación yo tengo tu número de teléfono, tú y yo somos un sistema. Porque yo tengo tu número, tú tienes mi número. Luego viene otra relación. Entonces definamos la relación, a mí me gustas. Entonces yo sé que te gusto, pero tú no me gustas, Raúl. No me esperaba eso. Pero bueno, procesémoslo. Pero entonces fíjense que es una dirección que ya va solamente en una dirección, ya no va en las dos direcciones. ¿Seguro? No, mentira. Y luego está la otra que, por ejemplo, es vamos a escuchar música. Y entonces, por ejemplo, tú me dices, vamos a escuchar música andina, que yo sé que a ti te gusta la música andina. Y yo te quiero contar que me parece que la música andina es bonita, pero a mí me daría mucha pereza ir a escuchar música andina contigo. Entonces tú dices, entonces tú, ¿cuál escuchas?
Y entonces yo digo, no, a mí me gusta es el death metal. Y entonces Raúl dice, no, ¿qué tal? Yo no tengo pinta de eso. Y entonces el resultado es que a pesar de que hay elementos, existe al menos una relación en la que nosotros somos un sistema de puntos aislados. Ok. O sea que uno podría ser sistema bajo diferentes relaciones, pero por esa misma definición de relación, el sistema podría ser un sistema de puntos aislados. Entonces la complejidad, virtiendo esto, dice, oiga, cuidado, a mí no me sirven los conjuntos de elementos que bajo relaciones no están interactuando. Yo necesito que haya interacción. Y cuando existe interacción se cumple entonces la primera regla de los sistemas complejos. Y entonces inmediatamente uno comienza a darse cuenta que efectivamente los seres humanos vivimos en sistemas, pero por esa trama que nos mantiene a nosotros interactuando con otros, esos sistemas no son cualquier sistema, son sistemas complejos. Pero entonces los sistemas complejos tienen una segunda característica. Entonces para los que están anotando allá en la casa, coloquen ahí el punto 2. La segunda característica es la sinergia. Son palabras que suenan bastante raras, pero que son en lo absoluto difíciles. Sinergia. La sinergia es una palabra que habla sobre cómo la suma de las cosas no necesariamente da el todo. A nosotros nos enseñaron que 5 más 5 da 10. Pero la pregunta es, ¿quiénes son esos 5? Porque si son 5 sillas más 5 sillas, pues tengo 10 sillas. Pero si yo tengo a 5, que son Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, el gordo Ronaldo y Figo, y lo sumo con otros 5, que son, por ejemplo, Pelé, Maradona, Haaland, Yamin Lamal y Lamine Yamal es que se llama, y el otro sería, ¿cómo se llama? Lewandowski. Dice uno, pues tengo los 10 mejores delanteros de la historia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si los pongo a jugar juntos? Cuidado porque advertí, los 10 son los mejores delanteros de la historia. Entonces, ¿quién defiende? Entonces, ¿quién tapa? ¿Quién tapa? Pueden ser los mejores jugadores de la historia, pero eso no significa que su juego vaya a aplastar a los que tienen al frente. Ellos necesitan otro tipo de jugadores, el volante de marca, el que se para en el medio, el que se sacrifica, el que corre, el arquero. Entonces, en ese orden de ideas, la suma de las partes, aquí en este caso 5 más 5 ya no dio 10, no en un sentido de números, en un sentido de desempeño. El desempeño del sistema ya no es el de 10 personas jugando fútbol, sino es el de mucho menos porque seguramente todos van a pedir la pelota y todos van a decirme la pasa a mí que el gol lo meto yo. Entonces, no es tan sencillo como contar 2 unidades, No, es que ya no ¿qué es lo que estoy contando? Es que ya estás mirando otra cosa, estás mirando el desempeño del sistema. Ya no es solamente la suma de cosas. Pero entonces ahí es donde viene una palabra que es muy bonita, que es que en los sistemas complejos a nosotros no nos interesan los montones de cosas. Los montones de cosas son las cosas que tú sumas cuantitativamente y 5 más 5 es 10. Pero en los sistemas complejos los montones no tienen sistema, no tienen sentido. Lo que tiene sentido es la manera como esos elementos se relacionan entre sí uno con el otro para desempeñarse mejor de lo que podrían haberlo hecho 3 normales o peor de lo que podrían haber hecho 3 normales. Cuando se desempeñan mejor, se llama emergencia. Cuando se desempeñan peor, se llama constreñimiento. Entonces, mira que son cosas del discurso, está muy bien. Ahora viene la tercera parte, dinámica. Dinámica significa comportamiento, significa cambio en el tiempo. Yo no sé por qué alguna extraña razón todos suponemos que las cosas no cambian y lo queremos todo siempre de la misma manera, todo siempre igual. Queremos como que la vida se comporte como una foto, pero la vida no es una foto. Entonces, por más atractivo y joven que se vea uno hoy, el día de mañana, si Dios nos da la suerte de llegar a más de 80, seguramente se verán las arrugas, se verá la pérdida de estatura y se verán otro conjunto de elementos que demuestran el deterioro que ha tenido el organismo. Porque, ¿qué le cayó encima? Le cayó el implacable fuego del tiempo. La cuarta se llama la autoorganización. La autoorganización consiste en que los sistemas complejos... Creo que esa va a ser mi parte favorita. No se organizan, no los organizan. Ellos se organizan. Sí. Ellos mismos generan su orden. Entonces, por ejemplo, acá fácilmente, los que estamos acá, que acá estamos varias personas, les cuento a los que nos oyen y nos ven,
a nosotros no nos sentaron, No. a nosotros nos sentó. Nos sentó la cámara en últimas, sí. estamos de acuerdo, y los de acuerdo. micrófonos fueron los que nos sentaron y nosotros de alguna manera decidimos estar en un lugar o en otro, pero esto ya es por una autoorganización, nadie nos impuso la organización. Estoy diciendo todo de manera muy sencilla. Sí. Y luego lo último es sobre la adaptación. Los sistemas complejos también se adaptan. ¿Qué significa que se adapten? Significan que son capaces de reconocer su necesidad y al entender cuál es su necesidad, entonces buscan posibilidades, oportunidades que les permitan satisfacer la necesidad. Entonces se adaptan. Entonces, por ejemplo, si estoy en un lugar donde estoy experimentando muchísimo calor, pero veo de lejos una sombra, lo primero que hago es identificar la necesidad. Tengo mucho calor e inmediatamente busca posibilidades. La primera es quedarse donde está, seguramente eso no satisface la necesidad. Pero la siguiente es moverse a la sombra del árbol para que de esa manera pueda satisfacer su necesidad de no seguirse acalorando más. Entonces, las 5 nuevamente. Número 1, interrelaciones. Interrelaciones. Interacciones, si quieres. La Interacciones. segunda, sinergias. Interacciones, sinergia, vayan anotando ahí. Se las voy a preguntar después sin que miren sus apuntes. La tercera, dinámica. Dinámica, La cuarta, autoorganización. autoorganización. Y la quinta, adaptación. Una implica a las otras, o sea, por ejemplo, la adaptabilidad que nos está explicando puede llegar a alterar los procesos de adaptabilidad. No, todas están interactuando, o sea, son propiedades ¿Son emergentes principios? de los sistemas complejos. Dice, está muy chévere. Eso, Entonces, eso los caracteriza, es muy bueno, bonito. perfecto. Ahora metámosle música. Pues metámosle música porque recuerden que esto nos está aterrizando, nos está ayudando a jalar un debate sobre el festival. Pero tenemos que hacer una construcción académica y de pensamiento pues para que tenga sentido. Claro. Si no, entonces, metámosle piano, metámosle musiquita. Bueno, lo que quiero acá mostrar es, pues sí, efectivamente hay teclas negras, hay teclas blancas Ajá. y cada una de ellas tiene un sonido. Ajá. Y note que ustedes que me están escuchando desde la casa, de pronto no están viendo el video, no saben si estoy oprimiendo una tecla blanca o una tecla negra. Porque las teclas blancas y las teclas negras sencillamente son sonidos. Y si uno no tiene formación musical, pues fácilmente no identifica los sonidos. Y no pasa nada, son solamente sonidos. Sonidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las pongo a interactuar juntos? Porque ahí las hice sonar. Entonces ahora las voy a poner a interactuar juntos, primer principio del sistema complejo. Ajá. Entonces voy a hacerlas sonar al tiempo. Y cuando las hago sonar al tiempo, por ejemplo, puedo escuchar algo como esto. Y uno dice, no. Ahí no sonaron dos sonidos, fue uno solo. Y es que lo que es muy interesante es que oprimí el do y el do. Pero no el do como una sola tecla, sino en octavas diferentes. O sea, oprimí el do y oprimí el do. Y los dos son el do. Cuando yo los hago sonar juntos, suenan muy bien, pues porque no se llevan la contraria en lo absoluto. ¿De acuerdo? Suenan muy bien. Puedo hacer sonar otro. Voy a hacer interactuar ahora el do con el mi. Y me dice, ¿eso por qué el do con el mi? Porque tiene una relación hermosa. ¿La sintieron? Cuando uno la escucha, uno siente como que está en algo especial. Miren. Suena algo especial. Pero ahora le quiero meter un tercer elemento, como cuando uno invita a otro amigo a que venga a la casa a comer. Y entonces le voy a colocar el sol. Y entonces hago do, mi, sol. Y sigue sonando hermoso. Do, mi, sol. Pues resulta que entre el do, el mi y el sol hay unas cosas que se llaman distancias. En un lenguaje más técnico se llaman intervalos. Son los intervalos de la música. Y entonces dicen que del do, re, mi, del do al mi hay una tercera. Contando desde el do, re, mi, hay una tercera. Una tercera. Y del do al sol hay una quinta. Hay una quinta. Do, re, mi, fa, sol, hay una quinta. Y esa distancia entre ellos, entre la primera, que sería el do, con su tercera y su quinta, los hace sonar muy bien, muy bien. A pesar de que incluso la tercera sea menor. Y uno dice, ¿cómo así? Pues que ahora ya no voy a oprimir el mi, sino el mi bemol. Pero si ves que le da como un carácter así como crítico, como dramático, porque pasé de un tono mayor, que es alegre, Se a siente la un luz. tono menor,
que es melancólico, que es lúgubre, Triste, pero siguen sonando bien. A eso se le llama el acorde mayor y el acorde menor. O sea que en últimas, en la música lo que hacemos es tratar de hacer sonar juntos, de poner a interactuar sonidos cuyas distancias sean sinérgicas. O sea, que generen un emergente positivo. ¿Y ese emergente positivo cuál es? Que uno siente que es agradable al oído. ¿De acuerdo? Pero ahora pongámosle un poquito más de intensidad. Entonces voy a hacer algo así como... Y seguramente el que nos está escuchando hizo lo mismo que tú, que mueve la mano como esperando un sonido que venga y nunca llegó, ¿no? Sí, sí. Y nunca llegó, uno se queda con la inquietud de, ay, descansa el alma y el espíritu. ¿Qué pasó con ese que hice? Estaba haciendo un do, estoy haciendo un do, mira, do, do. Y ahora voy a hacer algo que ya no se llama consonancia, como venía jugando con la tercera y la quinta, sino que se llama disonancia. Y la disonancia es ese sonido que acabo de poner, que está esperando una conclusión. Sí, me dice, bueno, vamos para algún lado. Y ahí cayó. O sea que la disonancia, ¿qué fue lo que hizo? Dice el libro Armonía de la música, por ejemplo el de Walter Piston, que es mi libro favorito. Entonces dice que genera movimiento. La disonancia genera movimiento. Principio número 3, dinámica. Entonces, como te das cuenta, el sistema musical es en sí mismo un sistema complejo. Y hasta ahí para no tratar de enredar más a la gente. No, encontramos dos maravilloso cosas. quedar enredado, Joan. ¿Sí? Maravilloso Entre quedar más enredado, mejor. No, o sea, digamos que no nos enrede tanto. Recuerda que, pero no todas las personas que nos están viendo son científicos de las artes. Muchas personas son intuitivas, o sea que lograron hacer teatro porque aprendieron en la escuela del barrio, porque aprendieron algunas técnicas escénicas y empezaron a expresarse. Pero entonces, por ejemplo, yo ya me estoy empezando a imaginar cuando estamos escuchando cómo el discurso musical puede ser una expresión de lo complejo. Entonces, ¿cómo podríamos revelar ese principio de la naturaleza dentro de un mecanismo social como en el teatro? Entonces, bueno, ojalá que alguien se atreva a escribir una obra de teatro compleja. Sí, no, te dejo esa tarea que no tengo ni idea cómo resolverla. Pero vayámonos a los sistemas sociales ahora. Porque, ojo, acabo de decir dos cosas importantes. La primera, los sistemas musicales son sistemas complejos. Y dentro de este sistema musical hay una cosa que se llama la consonancia y la disonancia. Pues te cuento una cosa, a eso que llamamos armonía, que emerge, que proviene del discurso de la música, la armonía no es otra cosa que la consonancia y la disonancia. Es la manera como integras la consonancia con la disonancia. Míralo, míralo, míralo. Entonces nota que arranqué siendo disperso, incómodo, caótico. ¿A eso le podemos llamar caos? Sí, claro, caos es básicamente nuestra incapacidad de predecir. Eso es lo que es caótico, no es el diablo. Le dicen, ay, el caos es el diablo. No, caos es nuestra incapacidad de predecir. Y yo estaba tirando, los que de pronto lo ven en el video, yo estaba tirando las manos a lo que cayera. La verdad ni siquiera estaba mirando, estaba tratando de pisar cualquier cosa, incluso metí el antebrazo, Pero la manera es como uno, todo eso, que son movimientos que generan incomodidad, lo están moviendo a uno, lo van moviendo a uno. Si uno es capaz de enlazarlo con algo que tenga un sentido lógico y de estructura, termina generando una apertura que llama la atención y materializa en la consonancia. Pero dice la gente que hace buena música, dice, pero la consonancia aburre. Claro, porque es que la consonancia es una foto. Pero la disonancia te mueve, es lo que le da el sentido dinámico.
Porque tiene que Es lo que suceder algo genera después. Claro, tiene que suceder algo y cuando O sea, caes en ese algo, si también es disonante, te tiene que llevar a otro otro. y- Y entonces uno puede jugar de llevar de una disonancia a la otra y de una disonancia a la otra y cuando te das cuenta, estás generando movimientos que no por ser disonantes son incómodos o no son música. Pueden llegar a ser muy buena música. ¿De acuerdo? Entonces me voy ahora sí al sistema social. No más. Vámonos Vamos al al sistema sistema social. La música es una eterna tentación. Y además para este muchacho. La pregunta es, Raulito, entre tú y yo que estamos acá juntos, ¿cuál es la debida distancia para generar consonancia? ¿Y cuál es la debida distancia para generarnos disonancia? Y entonces lo voy a contestar yo. La debida distancia para generarnos consonancia es como Pausen esto. en este momento el video y contéstenlo y después siguen, ¿vale? A ver si la lograron. La debida distancia de la consonancia, Raulito, es que estamos haciendo el podcast juntos. O sea, tú propusiste un sonido y yo lo que quise fue armonizar ese sonido contigo, pero desde la consonancia, yendo en la misma dirección contigo. Sí. Pero luego hay situaciones de la vida que no necesariamente son consonantes. Y te voy a poner una situación de la vida que no es consonante. Cuando uno va por la calle, sea en el bus, en la bicicleta, en la moto, en el taxi, en el Uber, lo que sea, y de pronto alguien se atraviesa o uno mismo se vuela el semáforo, acto seguido suena la bocina de algún vehículo, acto seguido 2 o 3 madrazos, acto seguido sacan un dedo a relucir de la mano, el central. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Se generó una disonancia que los movió a todos, los sacudió. Pero la pregunta es, cuidado, ¿hasta dónde esa disonancia deja de ser disonancia y se convierte en ruido? Porque el ruido ya no es música. En sistemas complejos uno estudia, por ejemplo, autores como Edgar Morin. Y esto ya como para ir cerrando. Ahí escribo. Edgar Morin, se escribe Edgar así, Morin. se escribe así. Por favor, consúltenlo. Edgar Morin dice, la idea de la complejidad es la comprensión. De hecho, Carlos Eduardo Maldonado, un autor colombiano, dice, la idea de la complejidad es comprender la vida tal y como es, tal y como podría ser. ¿De acuerdo? Es comprensión. Cuando uno estudia sistemas complejos, uno busca la comprensión de la vida, que la vida es compleja, pero nosotros tratamos de reducirla a pedazos de ella o la miramos disciplinarmente. Más que todo la gente que pretende de alguna manera ser purista, lo que hace de alguna manera es aplastar las demás dimensiones. Y luego el que se dice holista, lo que hace es convertirse en un reduccionista del todo, que ahora termina desconociendo las partes y sus integraciones, si uno es riguroso en el concepto. Pero entonces, fíjate que la idea es la comprensión. Pero Edgar Morin dice muy claramente en uno de sus libros, pero nosotros no tenemos por qué comprender violencias ni amenazas. No tenemos por qué comprender insultos. Claro. Entonces ahí es cuando diríamos desde la música, eso ya no es música, porque ya no pretende ser ni consonancia ni disonancia, se convierte en ruido. Un ruido. Y eso retiñe en el oído, y eso molesta al oído y aleja a la persona. Entonces ahí es donde es muy bonito hablar con perspectiva de sistemas complejos y apropiar el concepto de armonía de la música para hablar de los sistemas sociales. Que nuestra sociedad debería ser armónica. ¿En qué sentido? De consonancias, pero no todo es comité de aplausos. También de disonancias, de incomodidades. Y eso genera el sistema complejo de la vida. Maravilloso. Me quedan muchas ideas en la cabeza. Estoy seguro que ustedes también. Y a propósito del festival, entonces me gustaría que ustedes comentaran en este video y que nos propusieran de pronto una segunda entrega aquí de esta maravillosa persona que tiene muchísimo que compartirnos. Y es cómo esas disonancias y esas consonancias puestas en un conjunto de armonía sobre un escenario pueden llevarme a mí a expresar mi visión de la vida, pero además esa visión mía de la vida, de quien compone la obra, puede también tener consonancia o disonancia con el que está en el público y también de pronto interpreta la vida así y suceden emociones. Eso estaría bueno como para un capítulo para hablar de interpretación. Interpretación. Que se llama ya no solamente tratar de poner los dedos en las notas, que eso es lo que hacen los que cuando están iniciando en la música, por ejemplo, interpretamos. pretenden colocar los dedos, pretenden tocar, Sí.
pero no es lo mismo tocar el instrumento que interpretarlo. Ok. Interpretarlo significa traducirlo incluso a través de una emoción. Entonces por eso me parece a mí increíble la música, porque la música es el alma del ser humano, es la expresión de la emoción del ser humano, pero no lo hace de forma desordenada. Hay gente que dice, ay, aplasta tus emociones, no se guíe por las emociones. No, 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 estamos de acuerdo, las emociones tienen su cosa para arruinarle la vida a uno. Pero cuando uno expresa su emoción de forma estructurada y técnica, como lo hace la música, se traduce en interpretación. Y la interpretación es lo que posiciona al ser humano en el lugar donde debe estar, en ese lugar soñado de plenitud, de maravilla. Entonces, pues yo los invito a que interpreten sus vidas. No necesitan interpretar un piano, pero sí es interpretar sus vidas desde la estructura, con mucha técnica, pero también con mucha emoción. Maravilloso. Sigo aquí feliz con mi querido compañero y es de acuerdo a esos conjuntos de sistemas que yo voy a abordar, digamos, en la música, entonces estoy accediendo a una forma de ver la vida. Ayúdame con eso, Giovanni, ¿usted cómo la entiende? Una cosa es que yo entienda la vida mediado por el arte me ayuda a mediar para entender la vida, para disfrutármela a partir de una canción, no sé, de música popular. ¿Y por qué puede ser tan distinto cuando ese conjunto es más complejo, tiene más elementos, más disonancias, un discurso más robusto, un viaje más fuerte? ¿Puede llegar a ser distinto? ¿Puede llevarme a diferentes interpretaciones de la vida o básicamente sería lo mismo? Pues digamos que en la música yo lo entendería como hagamos sonar solamente un do. Entonces uno dice, bueno, ¿y si hago sonar solamente el do, qué pasa? Pues suena bien. Ahí tenemos para todas y todas el do. Pero le puedo meter otra cosa. Y estoy haciendo do. Seguimos con do. Pero la pregunta es que, ¿quieres meterle más? ¡Corten! Pero lo que pasa es que en la medida que uno va interpretando, pueden pasar este tipo de cosas. Que uno comienza a darse cuenta que lo que uno está tratando de desarrollar lo supera. Como cuando uno a veces enfrenta cosas en la vida para las que quizás no está preparado. Pasa. Pero a veces también pasa que uno... que uno comienza como a necesitar más, Raúl. Ese es el tema. Y entonces cuando necesitas más, ¿qué necesitas? Necesitas más sonidos, o sea que necesitas más elementos. Pero si uno no busca esos elementos, si no trata de estructurarlos dentro de lo que está haciendo, comienza uno mismo a sentir que se asfixia, que uno está manteniendo contenido ese animal gigante que está dispuesto o que ya está preparado para salir. Pero entonces están las dos contradicciones que son importantes. Cuando uno está en el quehacer de la vida, uno puede sentir que está tomando más de lo que puede tomar. Pero cuando uno está en el quehacer de la vida, también puede sentir que demanda más y necesita más. Y lo que está llamando es más sonidos, o está diciendo no me traigas tantos sonidos para armonizar. Pero ahí es donde viene de nuevo. Tengo yo que poderme reconocer. Y en la medida que el ímpetu de mi espíritu reclame y demande por más sonidos, tengo que buscarlos y a salir a por ellos y tratar de estructurarlos para que no sean una mera emoción o un discurso mal colocado en cualquier lugar. Traer esos elementos, integrarlos y volverlos parte de lo que lo constituye uno como individuo. Pero si uno también se va dando cuenta que ya está tomando más de lo que puede, uno también podría comenzar a pensar y a replantear por qué razón todavía no está preparado. Seguramente lo que le falta es mucha más estructura, mucho más técnica, y eso no se adquiere de una manera diferente que con disciplina. De acuerdo, 100%. Entonces, ahí les queda el debate, ese debate de iniciación. Esperamos en el componente académico de la rolotopía contar con expertos aquí en la talla de mi querido amigo para que podamos poner sobre la mesa del debate que tenemos que dar alrededor del arte, no solo una cosa, digamos, lineal,
de la interpretación de un instrumento o de el movimiento coreográfico de determinado baile, sino cómo eso está estructurando nuestras vidas, nuestra forma de entender la realidad, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Entonces, vamos para adelante con la Rolotopía y no queda más que agradecerle a nuestro querido amigo Joan ese aporte maravilloso que nos está haciendo y pues invitarlo para que nos acompañe en el componente académico. Yo sé, mire, les voy a contar un secreto ya para irnos y es, Joan me dijo, venga, yo no quiero mostrar en la Rolotopía la faceta académica porque la muestro en todo lado, me gustaría mostrar mi faceta musical, entonces de repente tenemos a Joan acompañándonos en alguna estación creativa de la Rolotopía con la magia musical que este muchacho se gasta, porque no crean que se lo toca el piano, no señores, lo he visto tocando la guitarra también y cantando maravilloso, pero pues yo sí quiero que personas como Joan del nivel académico e intelectual pues nos nutran y nos traigan esos nutrientes hermosos en la vida. La Rolotopía está contigo, muchas gracias. Todos somos Rolotopía, chao.